Me llamo Teresa Ramírez. Tengo 52 años y soy de Puebla, de un pueblito que casi nadie conoce, donde las calles todavía son de tierra y las casas de adobe se levantan con las manos de los mismos vecinos. Vengo de un lugar humilde, sencillo, pero lleno de recuerdos que todavía me pesan en el corazón. Yo crecí entre el olor a tortillas recién hechas de mi mamá y el ruido de los gallos que despertaban a todo el pueblo. Éramos 6 hermanos y desde chiquita aprendí lo que era compartir lo poquito que teníamos. Nunca me sobró nada, ni ropa, ni zapatos, ni juguetes, pero tampoco me faltó cariño. Mi papá era albañil, trabajaba de sol a sol. A veces regresaba con las manos tan llenas de cemento que ni se le veían las uñas. Mi mamá era ama de casa, aunque en realidad era de todo: cocinera, costurera, enfermera, la que calmaba las peleas entre los hermanos. La pobreza nos acompañaba todos los días, pero en mi casa siempre hubo un plato de frijoles en la mesa y un abrazo cuando hacía falta. Desde niña me tocó madurar rápido. Yo era la mayor de las mujeres, y mientras mis hermanos jugaban en la calle, a mí me tocaba ayudar a cuidar a los más chiquitos. Tenía 10 años y ya sabía lo que era dormir tarde por estar lavando la ropa en el río o cuidando que la lumbre no se apagara. Y aún así, en medio de todo ese cansancio de niña grande, yo soñaba. Soñaba con estudiar, con ser alguien, con ponerme un uniforme bonito y trabajar en una oficina con aire acondicionado. Pero en mi casa nunca hubo dinero para estudios largos. Llegué hasta la secundaria y de ahí me metí a trabajar. Primero en una tiendita del pueblo, luego en una maquila de costura en la ciudad. Ahí pasé varias horas de mi juventud, pegada a una máquina, cosiendo pantalones que jamás podría comprar. Pero me sentía orgullosa, porque con ese trabajo yo podía ayudar a mi mamá a comprar la despensa y pagar las libretas de mis hermanos. A los 20 años conocí al papá de mis hijos. Era un muchacho moreno, callado, trabajador, que me enamoró con su paciencia. No fue un noviazgo de telenovela, ni mucho menos. Fue más bien la necesidad de tener a alguien con quien caminar en la vida. A los 21 ya estaba embarazada de mi primer hijo. Y ahí se me acabaron muchos sueños. Ser madre tan joven no es fácil. Yo todavía me sentía una muchacha que quería bailar, salir, conocer el mundo, pero de pronto ya estaba cargando un bebé y pensando en cómo comprar pañales. 2 años después, nació mi hija, la menor, y mi vida se llenó de responsabilidades. El papá de mis hijos trabajaba en el campo, en lo que saliera, pero nunca alcanzaba. Siempre había deudas, siempre había algo que faltaba, y poco a poco esa relación se fue apagando. No hubo violencia, gracias a Dios, pero sí mucho silencio, mucha indiferencia. Yo sentía que llevaba sola la carga de la casa. Cuando tenía 29 años, mi vida dio un giro que todavía me duele recordar. Una amiga del pueblo regresó de Estados Unidos. Venía con ropa bonita, un celular que en ese tiempo era lujo, y dinero para arreglar la casa de sus papás. Yo la miraba y pensaba, ¿y si yo también me voy? ¿Y si allá está la oportunidad de darle algo mejor a mis hijos? Esa idea se me quedó clavada como una espina. Al principio lo veía imposible, porque no tenía papeles, no tenía dinero, no tenía nada. Pero la necesidad es más fuerte que el miedo. Yo me pasaba las noches acostada al lado de mis hijos, mirándolos dormir, pensando en su futuro. No quería que ellos repitieran mi historia de trabajar desde tan chicos, de abandonar la escuela por falta de dinero. Quería que estudiaran, que soñaran, que tuvieran opciones. Y ahí fue cuando me nació la decisión más dura de mi vida: dejar mi tierra y a mis hijos para buscar un futuro en Estados Unidos. Me dolía el alma solo de pensarlo.
porque ¿qué madre quiere separarse de sus hijos? Ninguna. Pero yo lo veía como la única salida. Así que empecé a ahorrar lo poquito que podía, cosiendo más horas, vendiendo tamales los fines de semana, hasta que junté lo necesario para pagarle a un coyote. Tenía 30 años cuando crucé por primera vez. Recuerdo que el día antes de salir, me senté con mis hijos y les dije que iba a ir a trabajar lejos, que les iba a mandar dinero para sus estudios, que lo hacía por ellos. Mi hija, la menor, apenas tenía 8 años. Me abrazó tan fuerte que todavía siento sus bracitos en mi cuello. Mi hijo, de 10, me miró serio, como si entendiera más de lo que decía. Y yo me fui con el corazón partido en dos. Nunca olvidaré esa madrugada en que salí de mi casa. Llevaba una mochilita con 2 mudas de ropa y una foto de mis hijos. Besé el suelo de mi pueblo y le pedí a Dios que me dejara regresar viva. Hoy, después de 22 años en este país, todavía me pregunto si hice bien o mal, si valió la pena dejar tanto atrás. Pero esa es otra parte de la historia. Yo soy Teresa, una mujer común, una madre mexicana que se fue al norte buscando un futuro mejor. Y hoy quiero contar mi historia, porque sé que muchas de ustedes, hermanas, amigas, han pasado por lo mismo, y porque al final la vida de una inmigrante no se cuenta en dólares, sino en lágrimas, en ausencias, en sacrificios. Antes de seguir, quiero pedirte que te suscribas a este canal Ellas en el Norte. Aquí contamos historias de mujeres como yo, como tú, que dejaron todo por sus familias. Cuando pienso en la decisión que tomé de dejar México, todavía me tiemblan las manos, porque no fue una idea de un día para otro. Fue algo que me fue carcomiendo por dentro, poco a poco, como un gusano que no me dejaba dormir. Yo tenía 29 años y sentía que mi vida estaba estancada. Trabajaba horas y horas en la maquila de costura, mis ojos rojos de tanto hilo, mis dedos llenos de piquetes de aguja, y aún así el dinero no alcanzaba. El papá de mis hijos ganaba lo justo en el campo, pero siempre faltaba algo: los útiles de la escuela, la medicina de mi mamá, la leche en polvo para mi hija. Había días en que yo me sentaba en la mesa y miraba el refri vacío y me preguntaba qué más podía hacer. No quería que mis hijos crecieran con esa misma sensación que yo tuve de niña, de que todo era no alcanza, espérate a la quincena, con eso no se puede. Yo quería romper ese círculo. La idea de irme al norte empezó como un rumor en mi cabeza. Veía a conocidos que regresaban de Estados Unidos con dinero, con ropa, con historias de que allá sí había trabajo. Una vecina volvió después de varios años y lo primero que hizo fue comprarle una casita a su mamá. Yo la miraba con envidia y esperanza a la vez. Pensaba, si ella pudo, ¿por qué yo no? Al principio me daba miedo solo imaginarlo, cruzar la frontera. Esa palabra sola me daba escalofríos. Yo había escuchado tantas historias, gente que se perdía en el desierto, que los asaltaban, que los dejaban tirados. También sabía de mujeres que sufrían cosas horribles en el camino. Y yo era madre. Yo no podía arriesgarme a no volver. Pero cada vez que veía a mis hijos dormir, ese miedo se hacía pequeño comparado con la ilusión de darles algo más. Mi hijo ya me pedía cosas que yo no podía comprar: un balón de fútbol, una mochila que no se le rompiera al mes. Y mi hija, la más chiquita, me preguntaba por qué sus amigas tenían fiesta de cumpleaños con pastel y piñata, y ella no. Yo me inventaba excusas, pero por dentro me moría de tristeza. Recuerdo una tarde que marcó mi decisión. Había ido a recoger a mi hijo a la escuela
y la maestra me llamó aparte. Me dijo que él era muy listo, que tenía facilidad para las matemáticas, que sería una pena que no pudiera seguir estudiando más adelante por falta de recursos. Yo salí de ahí con un nudo en la garganta. Caminaba de regreso a la casa y lloraba en silencio, pensando, si no hago algo ahora, mis hijos van a repetir mi historia. Fue entonces que empecé a preguntar cómo era eso de irse al norte. Una prima me puso en contacto con un coyote. Me dijo cuánto cobraba, cómo era el camino, qué debía llevar. Yo escuchaba todo con miedo, pero también con una determinación que nunca antes había sentido. Sabía que no era un capricho, era una necesidad. Los meses siguientes fueron de puro sacrificio. Empecé a coser más, aceptaba horas extra aunque saliera de madrugada. También vendía tamales y atole los fines de semana. Todo lo que podía ahorrar lo guardaba en una bolsita escondida debajo del colchón. Cada moneda era un pasito más cerca de esa decisión que me partía el corazón. La parte más dura era pensar en mis hijos. ¿Cómo explicarles que su mamá se iba? ¿Cómo convencerlos de que no los abandonaba, sino que lo hacía por ellos? Yo misma me hacía esa pregunta cada noche. ¿No será un abandono? Me dolía tanto imaginar sus caritas el día que me fuera, que más de una vez pensé en desistir. Pero luego los veía comer solo frijoles con tortilla y recordaba que no tenía opción. Cuando por fin reuní el dinero, me enfrenté a la despedida más dolorosa de mi vida. Una semana antes de salir, reuní valor y hablé con ellos. Les dije que iba a ir a trabajar lejos, que no podían acompañarme, pero que les iba a mandar dinero para sus estudios, para que nunca les faltara nada. Mi hijo, que ya tenía 10 años, me miraba serio, con una madurez que no correspondía a su edad. Y mi hija, con sus 8 añitos, me abrazó fuerte, llorando, diciendo, «No te vayas, mamá, yo no quiero dinero, yo te quiero a ti». Esas palabras me desgarraron, me las llevé grabadas en el alma. La noche antes de irme no pude dormir. Me levanté a verlos mientras dormían. Les acaricié el cabello, les besé la frente y les prometí en silencio que todo lo que iba a vivir sería por ellos, que cada lágrima, cada cansancio, cada miedo, valdría la pena si ellos tenían un futuro distinto. El día de la partida fue oscuro, literal y en mi corazón. Era de madrugada cuando salí de la casa. Llevaba una mochilita con 2 mudas de ropa, un rosario de mi mamá y una foto de mis hijos. Mi madre me acompañó hasta la puerta, me abrazó y me dijo, «Dios te proteja, hija, no te olvides de rezar». Sus manos temblaban, como si supiera que no me volvería a ver en mucho tiempo. Y así me fui, con el corazón hecho pedazos, con miedo de no volver, pero con la esperanza de que al otro lado había una oportunidad para mis hijos. Nunca olvidaré ese primer viaje en el autobús rumbo a la frontera. Las caras de la gente que iba conmigo eran un espejo del mío. Nervio, cansancio, ilusión. Nadie hablaba mucho, todos íbamos encerrados en nuestros pensamientos. Yo miraba por la ventana y veía cómo el paisaje cambiaba, dejando atrás mi tierra, mis recuerdos, mis hijos. Cada kilómetro que avanzaba era como una puñalada en el pecho. Esa fue mi decisión, una decisión que me marcó para siempre. No lo hice por mí, no lo hice por lujo, no lo hice por capricho. Lo hice porque una madre, cuando ve a sus hijos con hambre, con falta de oportunidades, es capaz de dejarse la vida entera por darles algo mejor. Hoy, mirando atrás, sé que esa fue la decisión más valiente y más dolorosa que he tomado. Una parte de mí se quedó en Puebla, en esa casa sencilla,
en esos brazos chiquitos que no querían soltarme. Pero otra parte se subió a ese autobús y se lanzó al vacío, con la fe puesta en que el sacrificio tendría sentido. Cuando pienso en mis primeros años en Estados Unidos, lo primero que me viene a la mente es el miedo, ese miedo que no me dejaba ni respirar bien. Yo llegué a California sin papeles, con lo puesto y con una fe enorme en Dios. El cruce fue un infierno, pero esa parte la contaré después con calma. Ahora quiero hablarte de lo que fue empezar una vida nueva en un país que me hacía sentir chiquita, como si yo no valiera nada. La primera ciudad donde llegué fue Los Ángeles. Me quedé en un cuartito rentado por otros paisanos que ya tenían tiempo allá. Era una casa chiquita donde vivían como 15 personas, todos hacinados, cada quien con un colchón en el piso. El olor a comida se mezclaba con el de sudor y ropa húmeda, pero aún así yo agradecía tener un techo, porque en mi cabeza todavía resonaba la voz de mi hija. No te vayas, mamá. Y yo pensaba, esto es por ella, esto es por mis hijos. El primer trabajo que conseguí fue limpiando casas. Una señora mexicana me llevó con una patrona que buscaba a alguien que le ayudara. Yo no hablaba inglés, apenas sabía decir yes y thank you, pero tenía 2 manos fuertes y la necesidad más grande del mundo. Me contrataron al día siguiente. Nunca olvidaré esa primera casa. Era enorme, con pisos brillantes, ventanales gigantes y muebles que parecían de revista. Yo me quedaba impresionada porque nunca en mi vida había visto una casa así. Y lo que más me pegaba era pensar, yo estoy aquí limpiando este lujo, mientras mis hijos no tienen ni una recámara propia. Esa comparación me dolía, pero también me empujaba a trabajar con más fuerza. El trabajo era pesado: barrer, trapear, limpiar baños, lavar montones de ropa. Había días que terminaba con las manos partidas del cloro, los pies hinchados y la espalda que me ardía. Pero cuando recibía el pago, aunque fuera poquito, lo primero que hacía era mandar dinero a México. Era como mandarles un pedacito de mí. El idioma fue una de las cosas más duras. Yo no entendía nada cuando me hablaban en inglés. Recuerdo que una vez la patrona me pidió algo, y yo me quedé parada, sin saber qué hacer. Ella me miró con cara de enojo y dijo algo que no comprendí, pero que me hizo sentir tonta, invisible. Esa noche lloré en silencio en el colchón donde dormía. Me prometí aprender aunque fuera lo básico, para no sentirme tan humillada. Y así fue. Con el tiempo, escuchando a los demás, aprendí palabras sueltas. No era inglés perfecto, pero era suficiente para sobrevivir. En esos primeros años, el miedo a la migra era constante. Yo no salía más que para trabajar. No iba al cine, no paseaba, no hacía nada. Solo casa y trabajo. Siempre con ese temor de que me pidieran papeles, de que me detuvieran, de que me deportaran y todo se viniera abajo. Una vez escuché que habían hecho una redada en un taller cercano y varias personas desaparecieron. Desde entonces, yo caminaba con la cabeza baja, sin mirar a nadie, como si no existiera. Lo único que me mantenía fuerte eran las llamadas con mis hijos. En ese tiempo no había celulares como ahora, había que comprar tarjetas telefónicas. Yo iba a la tienda cada domingo y gastaba casi todo mi dinero en hablar con ellos. A veces la línea se cortaba, a veces no escuchaba bien, pero con solo oír sus voces me sentía viva. Mi hijo me contaba que estaba yendo bien en la escuela y mi hija me decía que me extrañaba, que soñaba conmigo. Yo tragaba saliva y le decía, pronto, mi amor, pronto. Aunque en el fondo no sabía cuándo iba a poder volver. La soledad era otra carga pesada. En México siempre estaba rodeada de familia, de mis hermanos, de mi mamá. Acá,
aunque había muchos paisanos, cada quien iba en lo suyo. En las noches, después de trabajar, yo me acostaba en ese colchón frío y abrazaba la foto de mis hijos. Muchas veces lloré hasta quedarme dormida. Nadie me veía, nadie me escuchaba, y aunque había más gente en la casa, cada quien tenía su dolor guardado. Una de las memorias más duras de esos años fue la primera Navidad sin ellos. Yo estaba trabajando en una casa cuando vi cómo decoraban un árbol enorme, con luces, regalos y música en inglés que yo no entendía. Me quedé limpiando en silencio, con los ojos aguados, pensando en mis hijos cenando sin mí. Esa noche regresé a la casa donde vivía y encontré a otras mujeres inmigrantes. Entre todas juntamos lo poco que teníamos: un pollo rostizado, refresco barato, tortillas. Cantamos, nos abrazamos, y aunque tratamos de sonreír, todas sabíamos que nuestros corazones estaban en México. Pero no todo fue tristeza. Hubo también momentos de esperanza, como cuando mandé el primer dinero grande para que compraran uniformes nuevos para la escuela. Mi mamá me escribió una carta diciéndome que mis hijos estaban felices, que me agradecían. Esa carta la guardé como un tesoro. Cada vez que me sentía cansada, la leía y me daba fuerzas. Así fueron mis primeros años en este país: trabajo, miedo, soledad, pero también esperanza. Aprendí a ser fuerte, a no quejarme, a levantarme todos los días sin importar el cansancio. Aprendí que la vida de una inmigrante es de sacrificio, pero también de orgullo, porque cada dólar que ganaba era una semilla para el futuro de mis hijos. No fue fácil, no. Nadie me dijo que iba a ser sencillo, pero en esos primeros años entendí que, aunque el corazón estuviera partido en dos, yo tenía que seguir, porque lo que me sostenía era el amor de madre, y ese amor no conoce fronteras. Dicen que uno se acostumbra a todo, y quizá sea cierto. Con el tiempo me fui acostumbrando a vivir con miedo, a vivir con nostalgia, a vivir con la vida partida en dos. Eso fue mi rutina durante muchos años: trabajar, mandar dinero y seguir. Al principio pensaba que sería cosa de un par de años, que juntaría lo necesario y luego regresaría a México. Pero la vida no siempre sale como uno la planea. El dinero nunca alcanzaba, siempre había una necesidad nueva, siempre había algo más que mandar. Y así fueron pasando los años, casi sin darme cuenta. Mis días empezaban antes de que saliera el sol. Me levantaba en ese cuartito lleno de colchones, me ponía la ropa más sencilla que tenía y me iba a tomar el autobús. En mis bolsillos llevaba solo el pasaje, una botellita de agua y una foto de mis hijos doblada en 4. Esa foto era mi amuleto, mi fuerza. Limpiaba casas de lunes a sábado, a veces 2, a veces 3 en un mismo día. Barría, trapeaba, lavaba ropa, planchaba camisas, limpiaba baños que parecían de hotel. El cansancio era tan fuerte que en las noches me dolían hasta los huesos de los dedos, pero yo no me quejaba. Cada vez que mi cuerpo quería rendirse, yo pensaba en mis hijos en México, en su escuela, en sus zapatos limpios, en sus mochilas llenas de cuadernos nuevos. Eso me levantaba. Los domingos eran mi único descanso, aunque en realidad tampoco descansaba. Ese día lo usaba para ir a la lavandería, comprar mis cosas en la tienda mexicana y, sobre todo, hablar con mis hijos. Me pasaba horas formada en las cabinas de teléfono con la tarjeta de llamadas en la mano. Ese era mi lujo. Escuchar sus voces, aunque fueran minutos, me devolvía la vida. A veces las llamadas eran alegres. Mi hijo me contaba que había sacado buenas notas, que le gustaba el fútbol. Mi hija me decía que había bailado en un festival de la escuela, que se aprendió una canción nueva. Yo cerraba los ojos
e imaginaba cada detalle como si pudiera estar ahí. Pero otras veces las llamadas me rompían el corazón. Mi hija me preguntaba: «Mami, ¿cuándo vienes? ¿Por qué tardas tanto?». Y yo inventaba excusas. Le decía que pronto, que estaba trabajando mucho. Por dentro quería gritar que no sabía cuándo, que quizá nunca. La rutina también tenía su parte más dolorosa, las fiestas y fechas importantes que me perdí. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada Día de las Madres, yo estaba lejos. Mis hijos me mandaban fotos o me contaban después cómo había estado la fiesta, y yo me alegraba por ellos, pero en cuanto colgaba el teléfono me encerraba en el baño a llorar. ¿De qué sirve mandar dinero si no estás presente? Esa pregunta me perseguía cada noche, pero me convencía de que era por su bien, que un día ellos lo entenderían, que todo ese sacrificio tendría sentido. Con el tiempo, logré cambiar de cuarto. Ya no vivía con tantas personas, sino con 2 compañeras de trabajo, también mexicanas. Entre las 3 rentábamos un departamento chiquito. No tenía lujos, pero al menos teníamos un poco de espacio, una cocina propia y un sillón donde sentarnos a platicar. Ellas se convirtieron en mi familia aquí. Nos acompañábamos en las tristezas, en los miedos, en las enfermedades. Entre mujeres inmigrantes nos cuidamos como hermanas. La rutina también me enseñó a ser invisible. Yo aprendí a no hacer ruido en la calle, a caminar con la cabeza agachada, a no dar problemas. Era como vivir en la sombra. Nadie preguntaba quién era yo ni de dónde venía. Para muchos, yo solo era la señora de la limpieza. Pero para mí, yo era una madre que se estaba dejando la vida en cada trapo y en cada escoba. Y claro, había momentos en que me preguntaba si valía la pena. Cuando llegaba agotada, con la espalda hecha pedazos, me miraba al espejo y apenas me reconocía. Mi cara se veía más vieja, mi piel reseca, mis ojos apagados. A veces me decía: ¿y todo esto para qué? ¿De verdad mis hijos me recordarán con amor o solo como la mamá ausente que mandaba dinero? Esa duda me acompañó siempre. Era como una sombra pegada a mis pasos, pero no todo era dolor. También había pequeños momentos de orgullo que me daban fuerzas, como cuando mi hijo terminó la secundaria y mi mamá me mandó una foto de él con su uniforme limpio y su diploma en la mano. Yo lloré de alegría esa noche. Sentí que cada piso trapeado, cada rodilla hinchada, había valido la pena. Otro momento que me llenó de orgullo fue cuando mi hija me dijo que quería seguir estudiando, que soñaba con ser maestra. Yo le prometí que haría todo lo posible para apoyarla, y eso me dio sentido, me dio un motivo para seguir adelante, aunque el cuerpo ya no quisiera. Así pasaron los años, uno tras otro, como gotas de agua que se parecen todas. Trabajo, dinero enviado, llamadas los domingos, soledad entre semana. Era una vida repetida, monótona, pero llena de amor escondido, un amor que se medía en dólares mandados, en cajas con ropa, en cartas que cruzaban la frontera. La rutina del sacrificio no era solo mía. Todas las mujeres que conocía vivían igual, cada una con sus hijos lejos, cada una con su propia historia de ausencia. A veces nos reuníamos para cocinar juntas y en medio de las risas se nos salían las lágrimas, porque sabíamos que éramos madres a medias, presentes con el dinero, pero ausentes con el abrazo. Esa fue mi vida durante muchos años, una rutina de sacrificio, una rutina que me enseñó a ser fuerte, a callar, a resistir, una rutina que me robó juventud, pero que me dio la esperanza de que mis hijos tuvieran lo que yo nunca tuve. Hoy, al contarlo, me duele recordar todo lo que dejé atrás, pero también siento orgullo,
porque sé que no fui la única y que miles de mujeres como yo siguen levantándose cada día para sostener a sus familias desde lejos. De mis 2 hijos, los 2 han sido mi razón de vivir, pero con mi hija menor siempre sentí un lazo especial, como si entre nosotras hubiera un hilo invisible que ni la distancia pudo romper del todo. Ella tenía apenas 8 años cuando yo me fui. Era una niña chiquita, de ojos grandes y sonrisa tímida. Siempre fue más apegada a mí que su hermano. Mientras él era más serio, más callado, ella buscaba mis brazos, mi regazo, mi olor. Y tal vez por eso la despedida con ella fue la que más me dolió. Cuando crucé al norte, la imagen que más me perseguía era la de mi niña abrazada a mi cuello, diciendo: «Mami, no te vayas, yo no quiero dinero, yo te quiero a ti». Esa frase se me clavó en el corazón como un cuchillo. Muchas noches, cuando estaba sola en mi colchón frío, esas palabras regresaban a mi mente y me hacían llorar en silencio. Al principio, las llamadas con ella eran las que me daban fuerza. Yo trabajaba toda la semana, esperando con ansias el domingo para escuchar su vocecita. Apenas contestaba y decía: «¡Mami!», y mi alma revivía. Ella me contaba cosas simples, que había jugado en el recreo, que la maestra le había dicho que dibujaba bonito, que había comido sopa de fideo con mi mamá. Yo escuchaba cada palabra como si fuera oro, porque aunque eran cosas sencillas, me hacían sentir cerca, me hacían sentir que seguía siendo parte de su vida. A veces me pedía que le cantara la canción que le arrullaba de chiquita. Y aunque yo estaba en un teléfono público, con gente alrededor, yo cerraba los ojos y le cantaba bajito. Ella se quedaba callada, escuchando, y yo imaginaba que estaba otra vez con su cabecita en mi pecho, como antes. Conforme fue creciendo, nuestra relación se volvió más de amigas. Me contaba secretos que no le decía a nadie más, que le gustaba un niño de la escuela, que estaba nerviosa por un examen, que peleaba con su hermano. Yo trataba de aconsejarla, aunque a veces me dolía no estar ahí para abrazarla o para regañarla de frente. Era raro, porque yo sentía que la criaba con palabras, con llamadas, con cartas, no con presencia, no con mi olor, no con mis manos. En cada carta que me mandaba, me dibujaba corazones, flores, muñequitas de palitos. Yo guardaba esas cartas como tesoros. Las doblaba con cuidado y las metía en una cajita de zapatos que tenía debajo de mi cama. Cuando los días se me hacían insoportables, sacaba esa cajita y leía todo. Y era como volver a verla, como sentirla cerca. Con el tiempo, ella se convirtió en mi mayor ilusión. Todo lo que hacía, lo hacía pensando en ella. Cuando limpiaba casas y me dolía la espalda, yo pensaba: esto es para que mi niña estudie, para que tenga lo que yo nunca tuve. Cuando me daban ganas de rendirme, yo recordaba su vocecita diciendo que me esperaba, y entonces me levantaba otra vez. Recuerdo que una vez, cuando ella estaba en la secundaria, me llamó llorando. Me dijo que en la escuela se habían burlado de ella porque su mamá estaba en Estados Unidos, porque decían que yo los había abandonado. Esas palabras me destrozaron. Yo quería teletransportarme y abrazarla, gritarles a esos niños que no sabían nada de la vida, que no entendían lo que es dejar a tus hijos por amor. Pero no podía. Solo podía decirle por teléfono: «No les hagas caso, hija. Yo no te abandoné. Todo lo que hago es por ti». Esa conversación me dejó marcada. Me di cuenta de que, aunque yo mandaba dinero, ropa, cuadernos, nada podía llenar el vacío de mi ausencia. Mi hija me amaba, sí, pero también me necesitaba físicamente, y yo no estaba. Esa culpa me acompañó siempre.
Con los años, ella fue creciendo y nuestras conversaciones cambiaron. Ya no era solo la niña que me contaba de la escuela, sino una jovencita que me hablaba de sus sueños. Decía que quería estudiar para ser maestra, que quería ayudar a otros niños a aprender. Eso me llenaba de orgullo. Cada dólar que yo mandaba lo veía como un ladrillo en el camino hacia sus metas, pero también notaba en su voz una tristeza que yo no podía borrar. A veces, cuando hablábamos, se quedaba callada. Yo le preguntaba qué tenía y me decía, «Nada, mami». Pero yo sabía que sí había algo. Sabía que era mi ausencia, ese hueco que ninguna llamada podía llenar. En una ocasión, le mandé un regalo especial, un collar sencillo con un corazón. Le escribí una carta diciéndole que cada vez que lo usara pensara en mí, que era como si yo la abrazara desde lejos. Cuando mi mamá me contó que mi hija lloró al recibirlo, yo también lloré aquí. Era como tener el corazón partido en 1000 pedacitos. El lazo con ella fue lo que me mantuvo en pie durante tantos años. Ella era mi motor, mi ilusión, mi esperanza. Y aunque hubo momentos de enojo, de reproches, de silencio, siempre supe que nos unía algo más fuerte que la distancia, el amor de madre e hija. A veces me pregunto si ese lazo fue también mi condena, porque mientras más me acercaba a ella con palabras y promesas, más grande se hacía el vacío de no poder cumplirlas del todo. Ella me necesitaba ahí, en carne y hueso, y yo solo podía ofrecerle voz y dinero. Hoy, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que esa relación a distancia fue hermosa y dolorosa a la vez. Hermosa porque me dio fuerzas para no rendirme. Dolorosa porque siempre estuvo marcada por la ausencia. Mi hija menor fue y sigue siendo mi corazón. Y este lazo que nos unía fue también el inicio de la herida más grande de mi vida. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo aprendí que el tiempo también duele, que a veces, mientras más años pasan, más se siente la herida. Yo me vine con la idea de que solo serían un par de años, que iba a trabajar duro, juntar dinero y regresar a abrazar a mis hijos. Pero los años se fueron sumando como ladrillos pesados encima de mi espalda, y con cada año que pasaba, yo sentía que algo dentro de mí se iba apagando. El sacrificio de vivir en este país se paga caro. No hablo solo del dinero, hablo del alma, del cuerpo, de los sueños que una va dejando atrás. Empecé a darme cuenta del costo personal en las cosas pequeñas, como los cumpleaños que me perdí. Mi hijo cumplió 11, 12, 15, 18, y yo nunca estuve para soplar las velas con él. Mi hija tuvo sus fiestas escolares, sus bailables, sus primeras amigas, y yo solo las conocía por fotos. Cada vez que llegaba una carta con una foto nueva, yo la veía con alegría y dolor al mismo tiempo. Alegría porque los veía crecer, dolor porque me daba cuenta de que crecían sin mí. El costo también se vio en mi salud. El trabajo de limpiar casas, cargar cubetas, agacharse 1000 veces al día pasa factura. Mis rodillas se fueron desgastando, mi espalda empezó a dolerme todas las noches. Había veces que llegaba a la cama con los dedos tan entumidos que no podía ni abrir la bolsa del pan. Pero yo no podía darme el lujo de enfermarme. No tenía seguro médico, no tenía papeles, no tenía a nadie que me cuidara. Así que me aguantaba, me tomaba un té caliente, me ponía pomadas que me recomendaban otras señoras y al día siguiente me levantaba como si nada. La soledad fue otra de las facturas más caras. Aquí no tenía familia, no tenía a mis hijos, no tenía a mi madre. Tenía amigas, sí, compañeras de lucha que se convirtieron en hermanas, pero al final del día, cada una tenía su propio dolor, su propia vida.
Yo regresaba a mi cuarto y me encontraba sola con mis pensamientos. A veces encendía la televisión solo para escuchar una voz, aunque no entendiera nada en inglés. Era peor el silencio, ese silencio que me recordaba que estaba lejos de todo lo que amaba. También me di cuenta de que el sacrificio me fue robando mi juventud. Yo llegué a este país siendo una mujer de 30, todavía con fuerzas, todavía con ganas de soñar, y de pronto, cuando menos lo pensé, ya tenía más de 40. Las arrugas se me notaban, las canas me salían sin pedir permiso. Un día me miré al espejo y no reconocí a la mujer que estaba ahí. No era la Teresa que se fue llena de ilusiones, era otra, cansada, con ojeras, con un brillo apagado en los ojos. El sacrificio también me costó como mujer. Aquí nunca tuve una pareja, no porque no quisiera, sino porque no había espacio para eso. Mi vida era trabajar, mandar dinero y sobrevivir. Nunca me di la oportunidad de volver a enamorarme, de salir a bailar, de sentirme mujer más allá de ser madre. Era como si hubiera apagado esa parte de mí para concentrarme solo en una cosa, sacar adelante a mis hijos. Y sin embargo, lo más doloroso del costo fue emocional, porque aunque yo mandaba dinero, aunque nunca les faltó comida ni escuela, yo sabía que no podía mandar lo que más necesitaban, mi presencia. Yo no estuve cuando mi hijo se enfermó de varicela, cuando tuvo su primer partido de fútbol, cuando se graduó de la secundaria. Yo no estuve para peinar a mi hija el día de su festival, ni para acompañarla en sus primeros cambios de adolescencia. Todo eso lo vivieron sin mí, y esa culpa no hay dinero que la pague. Muchas veces me pregunté, ¿valdrá la pena? ¿De qué sirve mandarles zapatos nuevos si yo no estoy para amarrárselos? ¿De qué sirve pagarles estudios si yo no estoy para escucharlos llorar cuando fallan? Esa pregunta me perseguía en las noches, cuando la soledad se volvía insoportable. El costo también se sintió en la relación con mis hijos. Aunque yo hablaba con ellos seguido, había momentos en que sentía que se me alejaban. Sus voces se volvían más frías, sus respuestas más cortas. Y yo me preguntaba si me estaban guardando rencor, si en el fondo sentían que los había abandonado. Esa duda me carcomía el alma. Recuerdo una Navidad en particular. Yo había trabajado como loca todo diciembre, limpiando casas decoradas con árboles enormes y regalos lujosos. Con lo que gané, mandé dinero extra para que mi familia en México tuviera una buena cena. Ese día, cuando los llamé, escuché risas, música, el bullicio de todos reunidos. Me dijeron que estaban comiendo pavo, que la casa estaba llena de gente. Yo sonreía al teléfono, diciendo que estaba feliz por ellos. Pero cuando colgué, me derrumbé. Lloré toda la noche en el piso de mi cuarto, con un plato de sopa instantánea como cena. Ese fue el precio de mi sacrificio. Ellos felices, yo sola. El costo personal también fue la incertidumbre. Vivir sin papeles significa vivir con miedo todos los días. Miedo de salir y que te detengan, miedo de enfermarte y no poder ir al doctor, miedo de que un día todo se acabe. Esa tensión constante te va desgastando por dentro. Yo aprendí a vivir en la sombra, a no confiar, a no levantar la voz. Era como si mi vida estuviera suspendida, siempre a la mitad. A veces pienso que el sacrificio me robó la posibilidad de estar presente en lo más importante, pero me regaló otra cosa: resistencia. Porque aunque me costó la salud, la juventud y la alegría, también descubrí que soy más fuerte de lo que imaginaba, que una madre es capaz de aguantar lo que sea por sus hijos. Ese fue el costo de mi sacrificio: un cuerpo cansado, un corazón lleno de ausencias, una vida que se quedó a medias.
Y aún así lo volvería a hacer porque todo lo que hice fue por amor. Nunca pensé que mi vida, después de tantos años de sacrificio, pudiera derrumbarse en cuestión de segundos, con solo unas palabras en una pantalla, un mensaje. Eso fue todo. Yo estaba en la cocina de la casa donde trabajaba, limpiando los trastes. Era un martes, lo recuerdo bien, porque los martes eran los días en que lavaba hasta las cortinas y pasaba horas tallando. Tenía las manos húmedas, llenas de jabón, cuando escuché que vibró mi celular en el bolsillo de mi mandil. No solía revisar el teléfono mientras trabajaba, pero esa vez algo me empujó a sacarlo. Vi el nombre de mi hija en la pantalla. Sonreí. Siempre que me llegaba un mensaje de ella me alegraba el día. Secándome las manos en mi ropa, lo abrí. Y ahí estaba. Ese mensaje que todavía hoy me arde como fuego en el pecho. Mami, ya no me busques, ya no me llames. Estoy cansada de esperarte. Para mí es como si no tuviera mamá. Me quedé mirando la pantalla como si no entendiera lo que leía. Sentí que el aire se me fue de golpe. El corazón empezó a latirme tan fuerte que me dolía el pecho. Pensé que era una broma, un error, que alguien había agarrado su teléfono, pero no, era ella. Eran sus palabras. En ese momento, el mundo se me vino abajo. Todo lo que había hecho, todos los años de sacrificio, todo lo que había aguantado, parecía no valer nada frente a esas líneas escritas con rabia, con dolor. Me recargué en la barra de la cocina porque las piernas no me sostenían. Me temblaban las manos, me sudaba la frente. Los ojos se me llenaron de lágrimas que no podía controlar. La señora de la casa me preguntó si estaba bien. Yo solo dije que sí, que era cansancio. Pero por dentro me estaba muriendo. Ese día no recuerdo cómo terminé el trabajo. Todo lo hacía en automático, como un robot. Barrí, trapeé, pero mi cabeza estaba en México, con mi hija, repitiendo esas palabras como un eco cruel. Es como si no tuviera mamá. Cuando llegué a mi cuarto, cerré la puerta y me dejé caer al suelo. Ahí me solté a llorar como nunca. Un llanto que me salió de lo más profundo del alma. Grité en silencio, apreté la foto de mis hijos contra mi pecho, me jalé el cabello, como si así pudiera sacarme el dolor. No entendía, no podía aceptar que esas palabras vinieran de ella, de mi niña, la que siempre me había esperado con ilusión, la que me mandaba dibujitos con corazones. Intenté llamarla, 1, 2, 10 veces. Nunca contestó. Mandé mensajes suplicando que hablara conmigo, que me explicara, que no me dejara así. Solo silencio. Ese silencio que duele más que cualquier grito. Esa noche no dormí. Me quedé con el celular en la mano esperando que llegara otro mensaje, que me dijera que se había arrepentido, que estaba enojada nada más. Pero no, nada. El teléfono se quedó mudo, como mi corazón. Los días siguientes fueron una tortura. Yo me iba a trabajar con los ojos hinchados de tanto llorar. Apenas comía, apenas hablaba. Las compañeras me preguntaban qué tenía, pero yo no podía ni explicar. ¿Cómo explicar que tu hija te ha dicho que ya no te quiere buscar? ¿Cómo poner en palabras ese dolor? Yo había aguantado muchas cosas en este país: hambre, cansancio, soledad, humillaciones, pero nada, absolutamente nada se comparaba con leer esas palabras de mi hija. Fue como si me arrancaran el corazón con las manos, como si todo lo que había hecho durante 22 años no hubiera servido de nada. Me atormentaba pensar en qué había fallado. ¿Acaso no mandé siempre dinero? ¿Acaso no estuve pendiente en cada llamada, en cada carta? ¿Acaso no les di lo mejor que podía dar desde lejos? ¿Por qué entonces me decía que era como si no tuviera madre? Empecé a recordar cada promesa rota,
cada vez que le dije pronto voy a visitarte y nunca llegué. Cada vez que me pidió que regresara a un festival o a un cumpleaños y yo no pude. Cada Navidad en la que yo colgaba el teléfono diciendo que estaba bien, mientras lloraba sola con un plato de sopa. Tal vez para ella todo eso fue abandono, aunque en mi corazón siempre fue sacrificio. Pasaron las semanas y yo seguía sin respuesta. Mi hija no contestaba, no escribía. Era como si de verdad hubiera borrado mi número, como si de verdad me hubiera sacado de su vida. Y esa idea me enloquecía. Hubo noches en que me arrodillé en el piso de mi cuarto, con las manos levantadas al cielo, preguntándole a Dios, ¿por qué? Si todo lo hice por ella, ¿por qué me rechaza ahora? ¿Qué hice mal? Y solo había silencio. El mensaje inesperado se convirtió en una cicatriz, una herida que nunca cerró del todo, porque no solo fueron sus palabras, fue lo que significaban, que todos mis años de esfuerzo no alcanzaron para llenar el vacío de mi ausencia, que ella, en el fondo, no necesitaba mi dinero, necesitaba a su madre, y yo no estuve. Ese mensaje me partió en dos, me hizo sentir que había perdido lo más valioso de mi vida, el amor de mi hija. Hoy, al recordarlo, todavía se me hace un nudo en la garganta, porque aunque han pasado los años, esa frase sigue doliendo como el primer día. Y aunque la vida me ha enseñado a seguir adelante, esa herida me recuerda siempre que el sacrificio de una madre inmigrante no solo se paga con el cuerpo y la soledad, también se paga con el riesgo de perder lo que más ama, el corazón de sus hijos. Ese mensaje de mi hija no solo me dolió, me derrumbó por completo. Fue como si de un golpe me hubieran quitado el suelo, el aire y las fuerzas para seguir. Yo había pasado años sobreviviendo al cansancio, al miedo, a la soledad, pero nunca había sentido un dolor tan profundo como ese. No era un dolor del cuerpo, era un dolor que me atravesaba el alma. Los primeros días después de leerlo me convertí en un fantasma. Iba a trabajar, sí, porque tenía que hacerlo, pero lo hacía como en automático. Mis manos trapeaban, lavaban, cocinaban, pero mi mente estaba ida, perdida en esas palabras que no dejaban de repetirse dentro de mí. Es como si no tuviera mamá. Esa frase se convirtió en un eco que me perseguía todo el día. En las noches, cuando llegaba a mi cuarto, me encerraba y lloraba hasta quedarme sin fuerzas. Me dolía la cabeza, me ardían los ojos, pero aún así no podía detener las lágrimas. Había noches en que abrazaba la foto de mis hijos y le pedía perdón a mi hija en voz alta, como si pudiera escucharme. Le decía, perdóname, hija, perdóname, yo lo hice todo por ti. Pero el cuarto seguía vacío y el silencio me respondía con más dolor. Empecé a dejar de comer. El estómago se me cerraba. Apenas probaba un poco de pan o un café en todo el día. Las compañeras con las que vivía se preocuparon. Me preguntaban qué me pasaba. Yo no podía contarles todo, porque me daba vergüenza, porque sentía que si lo decía en voz alta se hacía más real. Solo les decía que estaba cansada, pero en el fondo sabía que no era cansancio, era un derrumbe completo. El celular se volvió mi enemigo. Cada vez que lo miraba, recordaba el mensaje. Lo abría 1000 veces, lo leía una y otra vez, como si quisiera encontrar otra interpretación, como si quisiera convencerme de que no significaba lo que significaba. Pero siempre decía lo mismo, que mi hija ya no quería saber de mí. Y entonces lo apagaba. Pero al rato lo volvía a aprender, con la esperanza de que hubiera otro mensaje, uno que dijera, perdón, mami, estaba enojada, no lo sentí. Ese mensaje nunca llegó.
Mi salud también empezó a resentirse. Me dolía más la espalda, las rodillas, pero sobre todo me dolía el pecho. Había momentos en que sentía que me faltaba el aire, como si me estuviera ahogando. Pensé que me iba a dar un infarto porque el corazón me latía desbocado, pero no era el cuerpo, era la angustia, era la tristeza que me estaba consumiendo por dentro. Recuerdo una noche en particular. Estaba sentada en el piso con las luces apagadas, solo con la luz tenue que entraba de la calle. Tenía la carta más vieja de mi hija en las manos, aquella que me mandó cuando era niña, con dibujitos de corazones. Y mientras la veía, me decía, ¿en qué momento se rompió todo? ¿Cuándo pasó de dibujarme corazones a decirme que ya no me buscara? Esa pregunta me hizo llorar hasta quedarme dormida ahí mismo, en el suelo frío. En el trabajo también me empecé a desconectar. Antes, aunque cansada, siempre trataba de ser cumplida, de sonreír aunque fuera poquito. Después de ese mensaje ya no podía. Me hablaban y yo apenas respondía. Mis patronas me notaban distinta. Una incluso me preguntó si quería un día libre. Pero, ¿para qué? ¿De qué servía un día libre si no tenía a dónde ir? Si lo único que quería era estar con mi hija y ella me había cerrado la puerta. Hubo días en que pensé en regresar a México de inmediato, tirar todo, dejarlo todo y correr a buscarla. Pero el miedo me detenía. Miedo de no tener papeles, de no poder volver a entrar a Estados Unidos, de quedarme sin nada. Además, ¿y si al llegar ella no quería verme? ¿Y si de verdad ya no quería tenerme cerca? Ese miedo me paralizó. El derrumbe emocional también me hizo dudar de todo. Dudé de mi sacrificio, dudé de mis decisiones, dudé de mi valor como madre. Me preguntaba, ¿de qué sirvió todo? ¿De qué sirvieron las noches sin dormir, las rodillas hinchadas, los dólares mandados, si al final mi hija siente que no tiene mamá? Esa duda me taladraba la cabeza día y noche, y sin embargo, en medio de ese dolor había algo que me sostenía apenas, la esperanza, aunque fuera mínima, de que todo fuera un arranque, de que un día ella me buscara de nuevo. Esa esperanza me impedía rendirme del todo, porque aunque estaba derrumbada, una parte de mí seguía esperando escuchar su voz otra vez. Pasaron semanas, meses, y yo seguía con la herida abierta. La rutina de trabajo me mantenía ocupada, pero por dentro yo estaba rota. Muchas veces, cuando limpiaba un cuarto infantil en las casas donde trabajaba, me quedaba mirando los juguetes, los cuadernos y pensaba en mi hija. Me imaginaba lo que había crecido, lo que ya no compartía conmigo, lo que me estaba perdiendo. Y el vacío se hacía más grande. El derrumbe emocional no fue solo un episodio, fue un tiempo largo de oscuridad, un túnel del que no sabía si iba a salir. Porque no era solo tristeza, era sentir que mi sacrificio había sido en vano, era sentirme culpable de todo, era cargar con la idea de que yo misma había perdido a mi hija por haber tomado la decisión de venir al norte. Hoy, cuando lo recuerdo, sé que ese fue el momento más bajo de mi vida, el punto en que me sentí más sola, más derrotada, más culpable. Y aunque con el tiempo aprendí a respirar otra vez, ese derrumbe me marcó para siempre, porque no hay dolor más grande que escuchar de tu propio hijo, que es como si no tuvieras madre, y no hay caída más dura que la de una madre inmigrante cuando se da cuenta de que su sacrificio, en lugar de acercarla, la alejó de lo que más amaba. Ese mensaje de mi hija no solo me derrumbó en ese momento, también dejó consecuencias que me acompañaron por años. Como una piedra que cae en el agua y va haciendo olas, así fue ese dolor. Se fue extendiendo en mi vida,
en mis decisiones, en mi cuerpo, en mi corazón. Al principio, la consecuencia más inmediata fue la culpa. Me levantaba todos los días con un peso en el pecho, preguntándome qué había hecho mal. Recordaba cada vez que le prometí a mi hija regresar y no lo cumplí. Recordaba cada vez que le dije pronto, sabiendo que ese pronto nunca llegaba. Cada recuerdo se convirtió en un aguijón. Yo misma me castigaba, repitiéndome que quizá ella tenía razón, que para ella de verdad era como si yo no existiera. La culpa me hizo cambiar en el trabajo. Yo, que antes me esforzaba por mantenerme fuerte y callada, me volví distraída. Se me caían cosas, olvidaba detalles. Una vez dejé encendido el horno en una de las casas y casi me despiden. No era que no quisiera hacer bien las cosas, era que mi mente ya no estaba ahí. Mi mente estaba en México, pensando si mi hija estaba bien, si de verdad me había borrado de su vida. Otra consecuencia fue el aislamiento. Antes, aunque fuera poquito, yo convivía con mis compañeras, platicaba, reíamos en la cocina. Después de ese mensaje, empecé a apartarme. Me encerraba en mi cuarto, evitaba las conversaciones, no contestaba llamadas de nadie más. Era como si yo misma me hubiera castigado con la soledad, y en esa soledad me hundía más. Mi cuerpo también lo resintió. Bajé mucho de peso porque apenas comía, mi piel se puso pálida, mis ojos siempre hinchados de tanto llorar. Mis rodillas y mi espalda empeoraron porque el cansancio se multiplicaba con el dolor emocional. Hubo semanas en que apenas podía levantarme, pero aún así me obligaba a trabajar, porque sabía que si no lo hacía no habría dinero para enviar. Y aunque mi hija ya no quisiera mi ayuda, yo seguía mandando, porque era lo único que sabía hacer, cuidar de ellos a la distancia. Pero la consecuencia más dura fue la desconfianza en mí misma. Yo siempre había tenido claro que todo lo que hacía era por amor. Pero después de ese mensaje, empecé a dudar de mi propio amor. Me preguntaba, ¿será que nunca fue suficiente? ¿Será que confundí sacrificio con abandono? Esa duda me acompañaba todo el tiempo, como una voz que no se callaba. Y sin embargo, poco a poco, con los meses y los años, también empezó un proceso de sanación. No fue rápido, no fue fácil, no fue completo. Fue lento, doloroso, lleno de tropiezos. Pero ocurrió. Lo primero que me ayudó fue la fe. En mis noches más oscuras, cuando sentía que no podía más, me arrodillaba a rezar. A veces no decía palabras, solo lloraba con las manos juntas, pidiéndole a Dios que me diera fuerzas. Y poco a poco sentí que Él me escuchaba, que me sostenía en silencio. No me quitaba el dolor, pero me daba la capacidad de resistirlo. Otra cosa que me ayudó fue hablar, aunque me costara. Un día, una de mis compañeras de cuarto me encontró llorando y me obligó a contarle lo que pasaba. Yo me resistía, porque me daba vergüenza decir que mi hija no quería saber de mí. Pero cuando lo solté, cuando lo dije en voz alta, sentí un alivio. Ella me abrazó y me dijo, «No eres la única, a muchas nos pasa. Los hijos no siempre entienden, pero eso no borra lo que has hecho por ellos». Sus palabras no borraron el dolor, pero me hicieron sentir menos sola. También aprendí a aceptar que había cosas que no podía controlar. Yo no podía obligar a mi hija a quererme, no podía borrar sus palabras. Lo único que podía hacer era seguir amándola en silencio, esperar a que algún día ella quisiera volver a buscarme. Esa aceptación me costó mucho, porque yo siempre había luchado por mis hijos, pero en este caso, la lucha era quedarme quieta, esperar, no presionar. La sanación también vino en pequeños momentos, como cuando recibía una carta de mi mamá contándome que mis hijos estaban bien,
como cuando veía fotos de ellos estudiando, logrando cosas. Aunque mi hija no me hablara, yo sabía que, de alguna manera, mi esfuerzo seguía dándole frutos. Eso me daba una esperanza chiquita, pero suficiente para seguir respirando. Con el tiempo empecé a entender que la herida con mi hija no era solo por mi ausencia, sino también por su dolor. Ella también había sufrido todo este tiempo. Ella también había crecido sin mí, también había cargado con las burlas, también había sentido ese vacío. Y entendí que su mensaje no era odio, era dolor. Me lo decía con rabia, sí, pero en el fondo era la manera en que me gritaba cuánto me había necesitado. Ese pensamiento me ayudó a no hundirme más, a mirarla con compasión, aunque no me quisiera cerca, a recordar que el amor de madre no se mide en respuestas, sino en la capacidad de amar aunque duela. No te voy a mentir, nunca volví a ser la misma. Ese mensaje me dejó marcada para siempre, pero también me hizo más consciente de lo que significa el sacrificio. Me enseñó que no hay esfuerzo perfecto, que a veces, aunque lo des todo, las heridas existen y que la sanación no siempre es volver a estar juntas. A veces la sanación es aprender a vivir con la ausencia. Hoy puedo decir que logré levantarme. No rápido, no completa, pero me levanté. El dolor sigue, la herida sigue, pero ya no me consume como antes. Aprendí a respirar otra vez, a caminar despacito, a dejar que el tiempo haga su parte. Esa fue la consecuencia más grande, entender que el sacrificio de una madre inmigrante siempre tiene un precio, que no se puede estar en dos lugares a la vez, que dar todo no siempre significa recibir lo mismo de vuelta. Y la lenta sanación fue aprender a aceptar eso, a perdonarme, a seguir viviendo aún con el corazón roto. Hoy, después de tantos años en este país, después de tantas lágrimas y tantas ausencias, me siento con el corazón cansado, pero también con la necesidad de hablar, de contar mi historia, de dejar un mensaje. Porque sé que no soy la única, que allá afuera hay miles de mujeres como yo, que se fueron con el mismo sueño y que han vivido la misma soledad. He aprendido que la vida de una inmigrante no se cuenta en dólares ni en cosas materiales. Se cuenta en silencios, en abrazos que no diste, en palabras que quedaron atoradas en la garganta. Se cuenta en las fotos que recibiste por carta, en las voces que escuchaste por teléfono, en los mensajes que te rompieron o te devolvieron la esperanza. Mi historia no es bonita, no es perfecta. Mi historia está hecha de sacrificios y de culpas, pero también está hecha de amor, porque aunque me equivoqué, aunque tomé decisiones que lastimaron a mis hijos, lo hice siempre desde el amor. Un amor torpe, sí, pero real. A veces me pregunto si volvería a hacer lo mismo, y la verdad es que no sé qué responder. Porque si no me hubiera ido, mis hijos no habrían tenido estudios, no habrían tenido techo seguro, no habrían tenido tantas cosas que con orgullo les pude dar desde acá. Pero si me hubiera quedado, quizá habría estado presente en sus vidas, en sus abrazos, en sus recuerdos. Y ahí está la contradicción más grande de todas. Que hagas lo que hagas, siempre hay un precio que pagar. Lo que sí sé es que he aprendido a perdonarme. Me tomó años, pero un día entendí que no saco nada con seguir culpándome. Yo hice lo que pude con lo que tenía. Y aunque no fue perfecto, aunque mis hijos cargaron con ausencias, yo siempre los amé. Y ese amor nunca se apagó. Mi hija, ella me marcó con esas palabras que nunca olvidaré. Es como si no tuviera mamá. Esa frase todavía me duele, todavía me roba lágrimas, pero también me enseñó algo, que el amor no se puede dar solo en dinero ni en promesas.
que los hijos necesitan presencia, necesitan abrazos, necesitan compañía y que ningún sacrificio reemplaza eso. Hoy vivo con esa herida, pero también con la esperanza de que un día ella me entienda, de que un día podamos mirarnos a los ojos y hablar con el corazón abierto. Quizá llegue, quizá no, pero mi amor por ella no depende de eso. La sigo amando aunque me rechace, aunque me duela, porque ser madre es eso, amar sin condiciones. A las mujeres que me escuchan, quiero decirles algo desde el fondo de mi corazón. No se olviden de ustedes mismas, no se olviden de que también son personas, de que también tienen derecho a soñar, a descansar, a ser felices, porque yo, en mi camino, me olvidé de mí. Me dejé al final de la lista, siempre detrás de todos, y al final, eso también me pasó factura. No somos máquinas, no somos solo manos que trabajan. Somos mujeres, somos corazones que sienten, somos madres que necesitan también ser amadas y reconocidas. Y también quiero decirles, no se culpen demasiado. Sé que muchas cargamos con la culpa de haber dejado a los hijos, de no estar presentes. Pero recuerden que lo hicimos por amor, que lo hicimos porque la vida no nos dio otra opción. No fuimos malas madres, fuimos madres luchonas, madres valientes, madres que se partieron el alma por dar algo mejor. La sanación no llega de golpe, llega poquito a poco. A veces en una llamada inesperada, a veces en una foto, a veces en el simple hecho de poder decir nuestra verdad en voz alta, hablar sana, llorar sana, compartir sana. Hoy, al contar mi historia, siento que me quito un peso de encima. No todo, pero sí un poco, porque ya no quiero seguir callando. Quiero que otras mujeres sepan que no están solas, que lo que sienten no es raro, que muchas hemos pasado por lo mismo. Si alguna hija o algún hijo me está escuchando ahora, quiero decirles algo. Sus madres no los dejaron por egoísmo, los dejaron por necesidad. Cada lágrima, cada madrugada, cada dólar enviado, fue pensando en ustedes. Quizá no lo entendieron de niños, quizá de jóvenes sintieron rabia, pero detrás de cada ausencia hubo amor, aunque ese amor se haya disfrazado de trabajo y de sacrificio. Y si mi hija algún día llega a escuchar estas palabras, quiero que sepa algo. Nunca dejé de amarte, ni un solo día, aunque no me contestaras, aunque me dijeras que ya no me buscara, yo te seguí esperando. Y aunque la vida no nos dé una segunda oportunidad, yo me voy a ir de este mundo con tu nombre en mis labios y con tu recuerdo en mi corazón. Así cierro mi historia. Con lágrimas, sí, pero también con paz. Porque aunque sufrí, aunque me equivoqué, aunque perdí momentos irrecuperables, también fui valiente, también fui fuerte, también fui madre a mi manera. Y a ti, que me estás escuchando, te pido que me dejes un comentario contándome desde dónde me acompañas. Cuéntame si conoces una historia parecida, si también eres hija, si también eres madre que se fue o que se quedó. Tu voz también merece ser escuchada, y no olvides suscribirte a este canal Ellas en el Norte. Aquí contamos las historias de mujeres como yo, como tú, como tantas que dejaron su tierra para buscar un futuro mejor, porque nuestras voces importan, porque nuestros sacrificios merecen ser contados, porque no estamos solas. Yo soy Teresa Ramírez, una mujer de Puebla que vivió en Estados Unidos durante 22 años y que lo perdió todo con un mensaje de su hija, pero que aún así aprendió que el amor de madre nunca muere, aunque la distancia lo lastime.